cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini. Ningún padre. Dora Barrancos. Ella era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Eve de Bonafini. ¡Presente! Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Quererse libre. Un intento de humanizar la realidad. Quererse libre. Con Lía Méndez, Fortunato Morrone y Jorge Pardés. Un programa para la libertad. Para la libertad. Sangro, lucho per il vivo. Para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Buenas tardes a todas, a todos, a todos. ¿Qué tal, Fortu? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Jorge. Hoy estoy muy formal, como verás. Bueno, vos estás formal y yo me vestí formal. Perfecto, me parece extraordinario que en este momento nos encontremos en esta situación tan extraordinaria del país en el que nosotros Bueno, ¿qué pasa, Jorge? Buenas tardes. Saludar a la audiencia. Lía, ¿cómo te va? Buenas, ahí la tenemos a Lía Méndez. Yo quería presentarla. Cuando piso el acelerador, viste, me cuesta aflojar. ¿Viste? No hay modo, no hay modo, compañera. ¿Cómo le va? Lía, no sé si se puede decir, pero qué linda que salís por el Zoom. No me lo digas dos veces que voy a salir siempre por acá. Sí. No, por favor, en vivo y en directo, más mejor. Bueno, esto del Zoom es porque estoy como aterrizando, vengo de unos días afuera. Ah, mirá qué bien. Sí. ¿No nos pediste permiso? ¿No nos solicitaste autorización para viajar? Sí, pero ¿cómo no? Sí, ¿Ah, sí? un memorándum. Ah, bueno, no me llegó. Yo voy a interrumpir esta amena charla entre amigos para chequear un poquito. Tenemos un programa. Chequear un poquito el sonido. ¿Tenemos problemas con el No, sonido? yo no te escucho bien a vos, pero por ahí es un problema de mi... De tu auricular, yo escucho perfecto. Ah, muy bien, ahí vamos a ir. Mirá que el del medio siempre tiene problemas, Ah, por eso. El cablecito tiene hoy me tocó el del medio porque vos estás a distancia. Bueno, yo ya estoy acostumbrada. El cablecito tiene problemas, no el enchufe, el cable. Me parece muy bien, yo creo que hiciste bien en tomarte un par de días como para relajarte porque como de costumbre viene todo movidito, ¿no? Sí, de paso para corroborar personalmente eso a lo que se le dio tanto aire, que es la capacidad hotelera en estos días, que había sido un boom, que no sé qué maravilla. Bueno, eso también hay que verlo de cerca, ¿no? Estuve en la playa, en un lugar de la costa, y sí, claro, habitualmente en Mar de Ajón no hay nadie en esta época, y había movimiento. Ajá. Básicamente en los negocios de comida y en algunos pocos negocios de comida, en alguno te diría, un lugar donde tienen buena comida, cantidades, comida abundante, y había que hacer cola y esperar, pero me parece que, digamos, no se puede desconocer la situación general por la que pasa en este caso la población de esta ciudad, que, bueno, transcurridos esos 3 días, no hay nadie, los negocios vacíos, cerrados,
pero cerrados no por temporada, sino que han cerrado definitivamente algunos comercios importantes para la zona, ¿no? Quiere decir, no se puede, ¿viste?, tapar el sol con las manos. Entonces, me parece que hay que poder mirar, de hecho, hasta los supermercados, que son así como los lugares que concentran mayor cantidad de gente en esas ciudades, bueno, vacíos, ¿no? Y con carros, sin carros llenos, mejor dicho. Y bueno, en realidad uno se va unos días, se despeja un poco, pero no se puede alejar de la situación profundamente grave que estamos viviendo, ¿no? Es un tema Así que... que ese era uno de los temas que quería que conversáramos, ¿no? Sí, a mí me suena particularmente eso que estás diciendo en relación a una suerte de naturalización de la debacle, ¿no? Es como que va Sí, todo absolutamente. como que nos vamos acostumbrando. Dicen que, me decían cuando yo era joven, que uno se va poniendo viejo y le van fallando partes del cuerpo y uno se acomoda que camina más lento, se acomoda. Eso me decían y yo decía, no puede ser. Ahora que estoy más viejo, me doy cuenta que uno no se da cuenta, naturaliza por ahí el envejecimiento del cuerpo y como que lo integra. Es un indicador vital de supervivencia. Si vos no haces eso, es como que nada, te rebelás contra el proceso vital, digamos, ¿no? Ahora... Bueno, de eso podríamos hablar un poco más en detalle también. Bueno, dale. Sí, claro, porque, digamos, estás hablando de algo individual y está bien, porque a los individuos nos suceden cosas, pero hay cuestiones que son comunes a toda la sociedad y bueno, tendríamos que tratar de ver como las respuestas o las salidas de toda la sociedad, ¿no? Ajá. A esta situación. Sí, sí. Estos días caminando por la playa pude pensar algunas cosas. Quería reflexionar sobre cuestiones básicamente que nos preocupan en términos de salida, ¿no? Frente a lo que estamos viviendo, respecto de lo cual en la práctica no podemos operar. Es una fuerza muy, muy, muy grande que ya traía esta nueva política que se ha instalado en el país y que ha sido además alimentada y sigue siendo alimentada por las fuerzas políticas que teóricamente estaban como en otra dirección, ¿no? Preocupante. Ahora tenemos ya a las puertas la conformación de un nuevo Congreso y realmente estamos muy preocupados por las consecuencias de las políticas que de allí van a surgir, ¿no? Uh-huh. Y a mí por supuesto que eso es como la perspectiva, el anuncio de una perspectiva, pero me gustaría si por ahí podemos profundizar un poco en los detalles de esto que estamos viviendo y cómo, ¿no? Y vos de eso tenés una mirada particular. Más que nada, a ver, esto que vos decías, cómo vamos naturalizando situaciones, y yo recordaba, hacía una recorrida, ¿no? Al principio, cuando arranca este gobierno, hace 2 años que empiezan los despidos. Y entonces, claro, era una cosa, ¿viste? Despidieron 100 de acá, 200 de allá, 300 del otro, era una cosa así como que no te daba la cabeza para poder procesar eso, ¿no? Y de pronto con las universidades, y de pronto con la ciencia, y de pronto y los sueldos que van quedando sin incremento, y todo que aumenta, y todo era una cosa ¿cómo decirte? Que generaba como una reacción, digo, adentro de la cabeza, no era que pasaba de modo indiferente. Y eso sigue sucediendo. Día a día seguimos viendo que se bajan persianas de comercios, que cierran industrias, que cierran comercios, que siguen los despidos. Es brutal. Todos los días quedan familias, porque si queda un trabajador en la calle, quedan familias en la calle. Y es como
es como si estuviéramos anestesiados, ¿no? A eso le llamamos como naturalizar el hecho, y hay un paisaje ya instalado y naturalizado. Bueno, sí, hay más despidos y la gente sigue perdiendo el trabajo, pero me parece que necesitamos hacer un clic ahí, ¿no? Porque de ahí a la aceptación hay un paso. Y a mí me parece que por ahí tendríamos que plantearnos, y de eso era de lo que quería hablar un poco, cómo, cómo han reaccionado pueblos, por ejemplo, o colectivos importantes frente a hechos y situaciones realmente graves y calamitosos y que han afectado la vida de grandes conjuntos. Yo recordaba el Holocausto, por ejemplo. Y cómo hacía esa gente que estaba en esa situación para abrir una puertita de futuro, la llamada resiliencia, ¿no? ¿Cómo? Pero quería meterme adentro, no verlo desde afuera, dando explicaciones, definiciones, lees algunos libros de psicología y explican cómo funciona la resiliencia, ¿no? Pero en la práctica, meterte adentro de alguien en esa situación, ¿qué es meterse adentro de alguien que perdió el trabajo hace 2 años y que hace 2 años que está sin trabajo? Hace 2 años que es víctima de este sistema y que está sin trabajo y por lo tanto está sin vivienda y por lo tanto está sin salud y por lo tanto sus hijos, si los tiene, ya no deben estar escolarizados, porque ¿cómo hace para mandar un niño a la escuela que no cena, que no desayuna? ¿Cómo hace? Entonces pensaba en casos extremos, por eso me aparecían esas imágenes, esas situaciones, eh, ¿qué han hecho, qué se hace adentro de la cabeza? Porque creo que tenemos que empezar a plantearnos lo que hay que hacer hacia adentro del ser humano y hacia afuera. Y el hacia adentro en general se lo descuida, Tal ¿no? cual. Y entonces llevaba esto de la resiliencia como capacidad humana, personal, individual, de superar, ¿no? De superar las dificultades importantes como estas que estamos definiendo o describiendo. ¿Y qué hace? ¿Qué elemento toma o elementos que le permiten abrir un futuro, ¿no? Em, y entonces pensaba, ¿habrá una resiliencia social o comunitaria? Y ahí estuve hurgando un poco y encontré que efectivamente, en los últimos tiempos o en los últimos años, frente a las tremendas crisis, situaciones graves como son las crisis sociales, económicas, los desastres naturales, ¿no? Que ha sido todo un paquete en las últimas décadas con el tema del cambio climático, etcétera, etcétera. Se ha abordado desde lo social y desde lo comunitario el tema de la resiliencia, que es como, en el humanismo está definido como ese proceso de adaptación creciente. Tal cual. Frente a las tremendas dificultades, ese cierre de futuro, eso que uno no puede modificar hoy, en las condiciones en las que está y con la gran fuerza que implican, ¿cómo se hace para adaptarse crecientemente, que no es adaptarse decrecientemente, que sería como decir, bueno, nada, que es resignarse o decir, bueno, nada, me acerco a algún funcionario del gobierno y le digo que lo aplaudo para ver si digo algo, ¿no? Me adapto decrecientemente. No, sino una adaptación creciente, que es como a lo que construyo. Es una adaptación a lo que tengo la posibilidad de construir. Es ver la posibilidad allí donde en general no se ve, donde el futuro está cerrado, ¿no? Si ves la posibilidad, el futuro se abre. Y a mí me parece que en estos tiempos hay que trabajar sobre eso. Hay que trabajar mucho sobre eso. Preguntamos siempre, bueno, ¿hay una salida?
creo que no hay una salida, creo que hay que construir una salida. Tal cual. En eso pensaba mientras caminaba por la playa. Lindas reflexiones. A mí todo eso que estás diciendo me tira eso de la resiliencia social o la adaptación creciente como conjuntos. Me parece muy interesante para percibir, porque nosotros en el 2001 en este país, en esta sociedad, vivimos una situación también muy profunda, de crisis profunda, y hubo una reacción que muchos han definido o se puede interpretar como explosión social, ¿no? En la que, de algún modo, habían como respuesta de la gente salía a la calle, caceroleaba, se iban reuniendo y terminaron llegando a la Plaza de Mayo. Y, digamos, no fueron las cacerolas, ni tampoco estamos diciendo que sea por la crisis existencial que vivía cada persona, sino porque le sacaron la plata del corralito a la clase media, entonces la clase media se metió también en esa protesta, pero hubo como una salida para afuera. Hoy, esa forma de lucha, de adaptación creciente en el sentido de dar respuesta, tenía un atributo, desde mi punto de vista, hoy, mirándolo a la distancia, que era como la solidaridad con lo que le pasaba al otro, porque lo veía reflejado, me veía reflejado en la dificultad del otro. Entonces surgía como naturalmente ese concepto de solidaridad. Hoy hay una situación como diferente, ha avanzado extremadamente el individualismo, la situación de crisis, desde mi perspectiva, quizá porque estoy más grande o lo que sea, es mucho peor. Por proyección es mucho peor, y el individualismo ha calado fuerte. Entonces me parece que esa adaptación creciente a la que vos referís, hay que pensarla fuertemente desde el interior de cada uno, y también cómo sacarlo para afuera, pero también hay que encontrar el modo de que sea junto con otros. Porque si la vas a pensar como la salida individual, estás atrapado, y atrapado, y atrapado. Por lo menos eso es lo que me surge de escucharte. Claro, eso es, en todo caso, la resiliencia comunitaria, es decir, se encuentra o se construye colectivamente. Tal cual. Esa salida. Que Fortu quería decirte algo. No, eso, básicamente en estos días se hacía un encuentro en un determinado lugar y estuve a punto de decir, no, ¿para qué voy a ir? Y la verdad es que me dije, no, tengo que ir, aunque no sea algo, digamos, importante, que yo crea importante para mí, pero hay otras. Entonces nada, me cambié la remera, me cepillé un poquitito las zapatillas y fui. Y la verdad que fue extraordinario, esa cosa de estar en contacto con otros. O sea, en realidad no es que lo voy perdiendo, pero era un grupo nuevo, entonces, digo, ¿yo para qué me voy a meter en esto? Ya estoy. Y sin embargo, me parece que es una cosa interesante para mí, ¿no? Estar en contacto, digamos, con otras personas, ver en qué situaciones están, las dificultades que tienen, poder charlar, intercambiar. Así que me parece que la salida es esa, es juntarnos con otros y empezar a compartir, y después, bueno, la evolución de las cosas dirá. Yo creo que es intencional, pero me interesa, si me permitís interrumpirte, rescatar un concepto de lo que está diciendo Fortu, que me parece que es un valor agregado y que explica de algún modo, en el caso de estos tiempos, explica de algún modo también el avance de la individuación, del individualismo exacerbado que yo percibo en el medio en el que vivimos. Y tiene que ver con lo que alguna vez hemos charlado, el efecto pandemia. Nos ha llevado a encerrarnos mucho en nosotros mismos. Y hoy, en lugar de una explosión social
de la gente agarrado de los brazos, caceroleando y avanzando para defender sus derechos, ves un ser humano que se mete para adentro, se entristece, se encierra, se frustra, y hay como una implosión. La crisis va dando una respuesta hacia el interior de las personas y del peor modo posible, que tiene que ver con la negación de la vida, la negación del futuro, la negación de todo ese tipo de cosas. Entonces, me parece muy interesante la posibilidad de explicarnos y de poder construir desde ese concepto de avance del individualismo y desde el concepto que Lía traía de la resiliencia o la adaptación creciente necesaria para salir de las grandes crisis. Estaba pensando, exactamente estaba pensando en eso, en el tema digamos, del impacto de la pandemia y el hecho de habernos tenido que encerrar, que en ese momento lo que generó fue toda una reacción y un sentimiento y una necesidad del abrazo y estar con el otro y no sé qué, pero pasado el tiempo se acomodó uno a esa situación de quedarse adentro, de no verse con el otro, de verse por Zoom, y aquello que primero fue una explosión así como de angustia y de necesidad de retomar los lazos, terminada la etapa de la ¿cómo era? Del virus. Del contagio del virus, claro. Claro, que estaba Sí, bueno, no me acuerdo lo la del sigla. el encierro ese. El encierro obligatorio. Eso. Terminada esa etapa, de todos modos siguió el trabajo en casa, o sea, no se volvió a los ámbitos laborales inmediatamente. Entonces, todo eso fue alimentando, además, para muchas empresas, obviamente fue un gran negocio, porque ya no implicaba el gasto de tener los empleados en una oficina y toda una infraestructura, y entonces otros fueron los sueldos. Bueno, todo lo que derivó desde el punto de vista laboral, además, a partir de esa nueva situación con la pandemia. Pero en todo caso, en función de lo que estamos comentando, esa cosa del aislamiento, en definitiva, bueno, uno se acomoda en casa, tiene el mate al lado, no sé qué, un Zoom, y bueno, y entonces ha llevado a situaciones donde ha ido encontrando la comodidad de la casa o del hogar, y entonces el vínculo con el otro, con la otra, que en otros momentos era obligado como ámbito que se compartía. Vos ibas a la oficina, necesariamente compartías ámbito con otros, eso se fue como diluyendo. Y hoy hay que hacer un esfuerzo, eso que decías, Fortu, me parece muy significativo. Hiciste el esfuerzo y me parece que hay que hacer un esfuerzo por cambiar ese hábito que se fue incorporando en nosotros y volver a aquello tan querido, ¿no? Que son los vínculos humanos, la construcción colectiva, es estar con el otro y con la otra para nada, para estar, para sentirse. Sí. A mí me preocupa eso que estás diciendo, porque lo comparto completamente y siento como que trabajo en esa dirección, pero últimamente lo estuvimos charlando con Martín Loza hace unos días, que está del otro lado de la pecera y al que saludamos en su operación técnica y agradecemos. Estábamos charlando el otro día que él es un niño, pero es un niño grande ya. Y observamos a esta generación de niños, de niños de 20, de 15, de 20, y veíamos que que no se juntan, que tienen un vínculo que está signado por las relaciones con las redes y por internet. No hay ese vínculo presencial humano, no se sale mucho, porque no hay plata, porque los viejos no te dejan, por la inseguridad, por pan, y se va construyendo una sociedad que tiene un signo un poco más virtual, mucho más virtual. Entonces, yo creo que tenemos que pensar, nosotros los más grandes, tenemos que pensar también en términos de un cambio de paradigma en el mundo, porque
yo creo que hay que hacer un esfuerzo por encontrarse y hay que hacer un esfuerzo por profundizar las relaciones también desde la virtualidad y hay que hacer un esfuerzo por romper el individualismo de los modos en que sea posible. Lo presencial es importante, pero también que hagamos suma entre 20 y estemos y nos veamos, aunque sea intermediado por la tecnología, también nos permite el registro de lo humano en el otro. Bueno, son delirios, ¿no? No, me parece que va. Que yo en otra época, por ejemplo, para darte un ejemplo, mi suegra y una amiga, las dos con dificultades para moverse, bueno, todos los días se llamaban por teléfono. Claro. Todos los días se llamaban por teléfono y había una relación. O sea, no, me parece que subestimar o negar toda la tecnología. Bueno, ellas en su momento la gran tecnología era el teléfono. Claro, era lo que había y se utilizaba, ¿no? Pero me parece que no hay que negarla para nada. ¿Decías, Lía? Me parece que eso de diversificar y multiplicar, ahí está la clave, eso que decías, Jorge. Claro. Siempre digo cosas que son la bueno, clave. no, las redes no, entonces la presencialidad. No, y recordaba, en realidad es lo que afortunadamente junto a otros me toca vivir, es que nosotros en el humanismo, que tenemos una conexión con amigos y amigas en todo el mundo, en otras épocas periódicamente nos trasladábamos a un punto donde fijábamos una reunión, fuera en Europa, en América, y entonces los que podíamos hacíamos un gran esfuerzo y concurríamos allí, nos veíamos, intercambiábamos, etc. Era la época que no había Zoom y había teléfono, que estaba más difícil. Y hoy, primero que esos desplazamientos, si bien están facilitados por la tecnología, no están facilitados por lo económico, entonces uno no se puede estar desplazando a distintas partes del mundo con facilidad, nos permite estar en una conexión semanal o diaria, si quisiéramos, pero hacer reuniones semanales, mensuales, con gente de distintas partes del mundo, amigos y amigas de distintas partes del mundo, nos acerca y nos reaviva ese vínculo que otrora fue presencial y lo alimentamos y lo desarrollamos a partir de esta tecnología. Así que, por supuesto que valoramos la tecnología. Lo que decimos es que no es que una cosa desplace a la otra. No, tal cual. Todo lo contrario, ¿no? Como vos decías también, el vínculo, el contacto humano es irreemplazable. El contacto humano es irreemplazable. Pero bueno, tenemos que hacer cosas para esto. Mínimamente tenemos que caer en cuenta. Tenemos que darnos cuenta. Si nos damos cuenta, podemos reflexionar sobre eso y intentar decisiones y acciones que conduzcan a esto que valoramos tanto. De hecho, nosotros estamos formados en otro paisaje, donde no existía la tecnología actual, y bueno, y estamos viviendo en este mundo y no tenemos por qué resignar aquello, siendo que de ningún modo denostamos lo nuevo y lo que implica progreso, solo que intentamos sumar todo, ¿no? Yo tengo, hay mucho para el bloque que viene de estas cosas que dicen que yo las tiraría, pero a mí me gustaría que, porque Fortu me parece que algo raro trajo. No es nada raro, no es nada raro, simplemente traje un tema cantado por Frankenstein. ¿No te parece raro solamente decir eso? No. No me digas, ¿Cómo? No me digas que trajiste a Frankenstein. Sí, a Frankenstein con una señorita que se llama Gaby Moreno. Ajá. Van a interpretar un tema que se llama Luna de Xelajú. Ajá. Bueno, porque ¿Podrás digo... explicar algo después? Sí, no. Bueno, escuchémoslo y después le comento por qué está Frankenstein interpretando este tema tan melódico. Por Dios, Adelante. a ver.
gardenia de plata, que en mi serenata te vuelves canción. Tú que me viste cantando, me ves hoy llorando mi desilusión. Calles bañadas de luna, que fueron la cuna de mi juventud. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada de mi Xelajú. Noches de pena por una morena de dulce mirar, luna de Xelajú. Me diste inspiración, la canción que te canto, regada con llanto de mi corazón. Cariño que tú, mi amor, porque no eres ingrata, mi luna de plata, luna de Xelajú, luna que me alumbró, en mis noches de amor. Hoy consuelo la pena por una morena que me Bueno, les cuento un poco. Eso te iba a decir, muy bonito, pero no tiene mucho que ver con Frankenstein. idea de Frankenstein. Además cantando en castellano, Frankenstein cantando en castellano. Sí. No, la historia es que el que canta con esta chica, Gaby Moreno, en el Tonight Show de Jimmy Fallon, es Oscar Isaac, que es el que protagoniza en la película Frankenstein de Guillermo del Toro, que hace el personaje del doctor Frankenstein. Porque nosotros, cuando éramos pibes, decíamos el monstruo de Frankenstein y pensábamos que Frankenstein era el monstruo. No. El que lo creó es Frankenstein, que también era un monstruo. Era un monstruo, sí. Pero bueno, la película es interesante, así que si tienen ganas de verla. Bueno, el tema es que este actor nació en Honduras. La cantante esta también es hondureña, son amigos, y él, además de ser actor, bueno, como ven, canta, toca la guitarra. Cuando tenía 5 años, toda la familia emigra a Estados Unidos y él, digamos, siguió como artista. Me encanta porque tira todo lo que va diciendo Fortu, nos da pie para un montón de temas que tenemos. Bueno. Dos cosas. En relación a lo que vos estás diciendo, me parece que el mensaje de Frankenstein, del crear un ser humano, tiene mucho que ver con las cosas que estábamos hablando antes. Me refiero a la historia de Frankenstein, ¿no? Sí. A la historia, al cuento, al libro. Sí. Y tiene mucho que ver con esas cosas que estábamos considerando, que por ahí, visto desde afuera, se puede armar un ser humano, pero en realidad perfectamente se pueden lograr todas esas cosas con todo eso que estábamos hablando antes, con la internalización con tomar conciencia, percibirnos como personas, como espiritualidad, y poder operar sobre nosotros, no actuar como hojas al viento que se van tirando. Te dejo ese tema y, Lía, además te tiro, fíjate que
este chico Frankenstein, el actor, y la chica son hondureños. Hay mucho para charlar de Honduras. Hay mucho para charlar de Honduras. Te tiro los estímulos. Hay elecciones a presidente, renuevan las presidenciales y no voy a decir me llamó la atención, pero francamente, qué despiadada que es la injerencia de Estados Unidos en los países de la región, determinando a quienes hay que votar, así como lo hicieron en Argentina, diciendo que acá había que votarlo a Milei. Están señalando así directamente, le está ordenando a los hondureños votar por el candidato de Arena, que es el partido, ¿no? Sí. Y lo que sí me llamaba la atención es que Bukele, de El Salvador, el presidente de El Salvador, salió al cruce a recomendarles a los hondureños que no voten al candidato de Arena. Me pareció interesante. Yo tengo mi opinión de las acciones que ha llevado adelante Bukele, pero me parecía, me apareció como ese país chiquito, ¿no? Frente al otro monstruo. Pero Y llama la atención como que... un desafío, ¿no? Diciéndole, vos decís que lo voten, yo digo que no lo voten. Me pareció interesante, significativo. Sí, y aparte que Bukele critique Claro. a Trump, imagínate lo que debe ser lo que está proponiendo Trump. Porque Bueno. si Bukele lo critica, mamita, no debe ser. Y bueno, pero bueno, también te acordás que vino acá, se juntó con Milei, amigo de Milei, no sé qué, pero las políticas sociales se diferencian, económicas se diferencian absolutamente del programa que plantea, del modelo de país que plantea. Lo que plantea Milei no existe en ningún lado. Es cierto que es la única en la historia de la humanidad, es cierto, porque realmente los países que tengan como plan de gobierno de destruir el país, hay que Claro. buscarlo, para encontrarlo. La verdad que, digamos, el proceso que se está llevando adelante, yo creo que es el mayor y más acelerado proceso de empobrecimiento que registra la historia de nuestro país. Y no sé si más allá de nuestro país, ¿no? A mí me parece que hay otros procesos de empobrecimiento por ahí similares o parecidos en la historia, podemos bucear y encontrar. El atributo de este tipo es la velocidad con que destruyó todo. Exactamente. La Así es. velocidad con que destruyó todo. Así es. Sí, pero además ¿cómo decirte? Es como destruir hasta el último argentino. Si hablando, ya sabemos qué grupos, pero ¿cómo decirte? Es destruir a las personas. Si vos me dijeras, bueno, es robarse todo, sacar no sé qué, los recursos naturales, pero él va directo así. El pueblo es el enemigo al que él le declaró la guerra y no va a parar hasta dejarnos en la lona a todos y cada uno. Ese es el plan de Milei. Es atroz, es atroz. Y otro elemento para ilustrar lo que estabas diciendo antes es que en la votación de Naciones Unidas contra la prevención y eliminación de toda forma de tortura, los únicos 3 que votaron en contra son Estados Unidos, que tiene su Guantánamo, por supuesto, Así es. Israel, que está Que no hace falta. haciendo un genocidio en todas las palabras del pueblo palestino, y Milei y Argentina. O sea, dije Milei porque decir Estados Unidos, Israel, No. decir Es Argentina me produce una vergüenza, un dolor, una desazón que no sé. Porque no es el país, porque no es el país. No es el país el que está haciendo eso. De ninguna manera, efectivamente, es Milei. Porque el país no es el gobierno. El país es este pueblo. No son los edificios, no es el gobierno. Es básicamente este pueblo. Y este pueblo no quiere eso. No quiere eso. Tal cual. No.
Así que me parece bien diferenciarlo. Es mi ley y su locura. Lo que pasa es que son muchos los que se van sumando. Yo pensaba hoy en este nuevo congreso que se va a conformar a partir del 10 de diciembre. Yo digo, ahí hay tantos, posiblemente se hayan subido al carro muchos que vieron que Milei sí podía terminar con el peronismo y o con el kirchnerismo, ¿no? Muchos que quieren terminar con el peronismo y el kirchnerismo sin ser de La Libertad Avanza, habrán aprovechado a subirse al carro. Pero eh, pero, pero subidos a ese carro, ahí no hay nadie que tenga garantías de nada. O sea, lo apoyan y negocian, pero Milei no le cumple a nadie. Milei no le cumple a nadie. El desastre que van a hacer, porque supongo que hay provincias a las que le hacen llegar recursos, pero los va a costar a todos. Milei los va a costar a todos. Lo que pasa es que, claro, acostar a un gobernador es acostar a una provincia. Que lo acueste al gobernador, la verdad que se lo merece. Pero no es al gobernador, es a la Claro. provincia, es al pueblo de esa provincia. Estamos en una situación muy grave. No hay quien nos defienda. No hay quien nos defienda. Estamos en un estado de desprotección total y absoluta. Entonces, claro que tenemos que empezar a hablar, y vuelvo al tema inicial de resiliencia. Imagínense, con esta posición que tiene Milei con Trump y con Netanyahu. Nos pone al borde de estar metidos en un conflicto bélico. Y sí, pone al pueblo, no se pone él, ¿eh? No se pone él, pone a este pueblo y a este país en situación de que mañana quieran mandar, no sé, soldados argentinos a Venezuela, que es lo que ahora está en la mira de Trump de invadir. Ya no solo asesina con la excusa del narcotráfico en el mar, sino que ahora dice que va a avanzar hacia la tierra, hacia el territorio. Estamos en una situación a Y nivel eso, global eso muy eso que decís nos lleva permanentemente, es una rueda, nos lleva a los temas del principio y la naturalización. La votación argentina en contra de la prevención de la tortura es similar a la votación de Argentina en función de mantener lo que se le hace a Cuba, ¿cómo es? El embargo. El embargo a Bloqueo. Cuba. El embargo. ¿No? bloqueo. El bloqueo, no me salía la palabra. De algún modo hay una tradición de nuestro pueblo, de nuestra construcción, que la van dilapidando permanentemente y surge, como decíamos al principio, esa suerte de naturalización de la debacle, como si no pasara nada, como si entregar las Malvinas no pasara nada, como si entregar la soberanía no pasara nada. Y de algún modo eso va calando también, no es tan así. Los medios de comunicación podrán ayudar a que parezca que la naturalización es no sé qué cosa, pero el dolor en el pueblo y en las personas y el descubrimiento de los pibes de esas cosas, si no hemos sabido formarlos adecuadamente, eso va acumulando también un fracaso, una sensación de fracaso, que puede quedar bien direccionado o terminar muy mal. Sí, efectivamente. Ese es el temor. Así que tenemos tareas por delante y me parece que hay una urgencia en el momento actual. Hablando de urgencias, estaba leyendo a un comentario, una nota ya les digo de quién. Digo porque lo engancho con lo del cambio climático. Lo estaba leyendo y me gustaría mínimamente hacer una referencia, y después lo podemos tratar en otro programa. Valentino Muro. Y ahora les cuento con qué cosas lo relacioné. Hace todo un desarrollo respecto de la energía nuclear, ¿no? Donde promueve
hace todo un desarrollo y sustenta y explica y da ejemplos de la necesidad de avanzar, digamos, la única energía verdaderamente limpia y sana es la energía nuclear de fisión, ¿no? Y yo leía eso y recordaba, porque está la energía nuclear de fusión, que son como los procedimientos, y de fisión. Y yo recuerdo que en el año 85 nosotros, los humanistas, pusimos en marcha el Partido Verde. Y bueno, obviamente salimos era bien rompedora la propuesta, no era cuidar los pajaritos y las plantitas, que eso es lo que más de uno hubiera esperado, que en realidad lo ecológico lo relacionan con las plantas y los animalitos y no sé qué, y todo felicidad. Y nosotros planteábamos como la propuesta que llevaba adelante el partido era la industrialización, con lo cual a todos los ecologistas se le ponían los pelos de punta, pero hablábamos de una industrialización, el desarrollo industrial planificado. Y promovíamos el desarrollo de la energía nuclear por fisión. Nos tiraban con munición gruesa los ecologistas, decían que éramos unos delirantes, que cómo se nos ocurría, que cómo la energía nuclear, que eso era totalmente anti... Contaminante, anti todo. No, que era una locura. Y me pongo a leer este artículo y el autor habla de la energía nuclear por fisión. Y entonces va mencionando todos los beneficios y me gustaba, es muy largo, lo recomiendo porque además de él dice que, digamos, se ha instalado culturalmente hasta por cuestiones de ficción, de ciencia ficción, ¿no? Como que digamos, te lleva al desastre desarrollar energía nuclear. Y bueno, habla de Chernobyl, etcétera, etcétera, pero como no tenemos tiempo, yo quería leerles. Dice, si analizamos la eficiencia, los números son tan contundentes que parecen ridículos. Verónica Garea, que es ingeniera nuclear y presidenta de la Fundación INVAP, nos ofrece una imagen difícil de olvidar. Dice textualmente Verónica Garea, toda la energía que una persona consume durante 80 años se puede producir con el uranio que cabe dentro de una pelota de ping-pong. Impresionante. La densidad energética de la fisión nuclear es tan absurdamente superior a la de cualquier alternativa que rompe nuestra intuición, dice el autor, ¿no? Y después, bueno, da ejemplos de hasta el espacio físico que ocupa una planta de energía solar a la que ocupa una de energía nuclear por fisión. Y es como decirte, una ocupa, creo que, no sé, 500 metros cuadrados, y la otra, la solar, una planta de energía solar ocupa el espacio para dar energía a todo el país, lo que es la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro, 5.000 hectáreas. Claro. Que me parece muy interesante, y además va definiendo las bondades, y además refiere los dos accidentes nucleares que hubo en Japón y en Rusia, donde dice que los que murieron no murieron por radiación, los muertos que hubo. Entonces va describiendo, sobre todo los de Japón, murieron por el tsunami, la gente que desesperada salió de las casas, se ahogó, no sé qué historia, pero no por radiación. Eso también me parecía un dato, quiero decir, a tener en cuenta. Estos son temas que uno no domina, pero repite a veces, ¿no? Algún título, alguna noticia. Claro. Y estos son los temas que vienen además, el tema de la energía, y el cambio climático y todo el tema del carbón que se ha vuelto. Lo que decía es que Alemania, después de esos accidentes nucleares, volvió nuevamente a la energía a partir del carbón, y que es un desastre, obviamente, en términos de contaminación atmosférica, ¿no? Contaminación quería mencionar
Y contaminación y deterioro ambiental, digamos, ¿no? O sea, aparte de la Claro. contaminación, la cantidad de árboles que se queman, bueno, todo lo que Exactamente. significa. Lía, nos Y estamos propone- quedando... Dice que si no se hace un cambio radical en ese sentido, vamos a tener el terreno lava, en lo que hoy, lo que hoy es tierra fértil, va a ser lava directamente, ¿no? Bueno, se nos está yendo el tiempo. ¿Vos tenés otra canción de Frankenstein preparada para después? No es de Frankenstein. Bueno. Traje nuevamente el plan de la mariposa, que la verdad tienen las letras, me parecen muy interesantes. El título, por ejemplo, es Romance con el desapego. Romance con el desapego. Me gusta ese título. Y además la letra, digo, muy interesante, así que bueno, espero que... Bueno, y nos despedimos. Eso, queda en sus manos, doctora. Sí, prometo estar allí el próximo viernes. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante. Y bueno, esperemos empezar a construir esta salida que tanto necesitamos. Un fuerte abrazo para todas y todos. Un fuerte abrazo, hasta la Gracias. semana próxima. Muchas gracias, Radio Caput. Y Martín Loza en la operación técnica. Más fruta, nos van a sacar la ficha. No podemos mandar más fichas. Nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo aceptándome a mí en tu rebote.